muchas gracias. Bueno, Dios les bendiga a las 46 personas que hay conectadas en este momento. Es para mí de verdad una bendición tener la posibilidad de estar aquí. Les voy a pedir allí en su casita, en el lugar que estamos, que abramos la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Daniel 1:8. Es una reflexión muy corta que tiene como título: Un no puede cambiar mi destino. Bien, la palabra de Dios dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Si nosotros vemos o ponemos un poco el contexto de la historia de Daniel, entendemos que nos enseña algo determinante, y que no es el lugar en el que estemos, sino que son las determinaciones, las decisiones que nosotros tomemos. Y veamos un poco qué pasó con Daniel. Daniel fue llevado a Babilonia y había una cultura diferente, habían costumbres diferentes, habían hábitos diferentes. Si nosotros presentamos eso dentro de nuestra vida cotidiana, básicamente nosotros tenemos una vida similar a la que tenía Daniel. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí hay costumbres diferentes, la gente del mundo se comporta diferente a nosotros. Ellos tienen hábitos diferentes, se visten diferente, hablan diferente. Por algo, la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. Y no hay nada más bonito y es que un pentecostal se identifique en el lugar solamente por su presencia, porque nosotros tenemos algo diferente. Pero ese versículo que acabamos de leer nos habla, y hay una palabra allí que se relaciona con el tema de hoy, y es: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida. Esa decisión del no de Daniel no lo dijo simplemente como un capricho, como algo que le fluyó, sino como una línea que iba a definir ese destino. Y ahora quiero ponerlo en contexto. Cuando nosotros estamos pequeños, o los que son padres de familia, los que somos padres de familia, muchas veces a los hijos nosotros les explicamos: no vayas a ese lugar, no te subas ahí, no te comas eso, no charles con esa persona que me parece que no es una amistad adecuada para ti. Eso era lo que yo escuchaba de mi mamá muchas veces. Y a veces eso me llevaba a mí a decir: mi mamá es muy requeñicosa, mi mamá es muy cansona, es muy aburrida, es que no me entiende. Pero cuando ya uno empieza a tener una visión cristiana de las cosas, uno comprende cuál es la intención y cuál es la razón. Si para nosotros en nuestra vida secular recibimos eso normalmente, esas directrices de los padres de familia cuando estábamos pequeños, en nuestra vida cristiana tenemos una directriz y un libro que es la palabra de Dios, que nos habla sobre los mandatos, sobre qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y además en la palabra de Dios encontramos ejemplos sobre lo que puede pasar si nosotros actuamos de manera contraria. Y encontramos muchos relatos bíblicos sobre qué es lo que nos pasa si nosotros actuamos conforme a la dirección de Dios. Encontramos los mandamientos y encontramos otras historias que quise hacer el ejercicio de mencionar en este mensaje, en esta corta reflexión, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Y me gustaría que ustedes allí se ubicaran en Génesis 39:9. Hay un relato que precisamente nos habla de José y la esposa de Potifar. Y aquí en el versículo número 9 es precisamente donde José toma una determinación muy importante, y es no al pecado sexual, porque había obviamente una tentación, había un ejercicio de seducción por parte de la esposa de Potifar. Pero la palabra de Dios nos narra en todo este versículo de cómo él definitivamente dice: no quiero eso para mi vida, y decide salir huyendo y hasta desnudo para no tener y no caer en ese pecado. Y aunque eso le pudo haber causado muchas dificultades, muchas pruebas, pues definitivamente José terminó gobernando. Si nos vamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 24 y 25, aquí nos habla de la fe y de Moisés, de cómo renuncia a esos privilegios del mundo, es decir, ser llamado hijo. Vamos exactamente al versículo 24, quiero leerlo por acá.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, es decir, dijo no a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces vemos de cómo él define para su vida un no querer tener un estatus social, no querer pertenecer a un vínculo social muy alto, sino al contrario, aliarse con el pueblo de Dios. Y ese no le trajo tal vez muchas consecuencias, pero también lo llevó a ser el libertador de un pueblo y ayudar y ser usado por Dios para ello. Bien, si nos vamos a Daniel, capítulo 3, versículos 16 y 18, los que hemos estado en la escuela dominical, esto ha sido una cita bíblica que se usa mucho, la historia de tres jóvenes rescatados del horno de fuego. Y aquí encontramos de cómo ellos se van contra el rey y le dicen no a la idolatría, es decir, no adorar a los dioses. Y cómo esa palabra no determina algo muy importante para su vida, y es primero que reciben el respaldo de Dios en el horno de fuego, porque ya vemos que ahí el rey no vio a tres, sino a cuatro, porque el cuarto que lo acompañaba era el ángel de Dios que estaba allí con ellos. Lo que quiero decir con todo eso, mis hermanos, es que ese no a tiempo puede abrir puertas eternas. Cuando nosotros determinamos un no en nuestra vida bajo la dirección de Dios, es porque le estamos diciendo no a lo incorrecto, pero le estamos diciendo sí a Dios. Y aplicando esto a nuestra vida, a nuestro contexto social, tal vez en este momento alguna persona que esté escuchando este mensaje o que lo va a escuchar después puede encontrarse en un contexto laboral o en un contexto social en el que en su mente estén maquinando ideas sobre cómo acercarse de pronto a una persona que no es su pareja, o está recibiendo propuestas indebidas de alguien, y tal vez su mente claudica en estos momentos, y a veces lo humano, lo secular, empieza a ver cosas positivas dentro de lo que estamos haciendo mal. Y a veces el enemigo juega con nuestra mente, y porque nosotros damos cabida a esos momentos, y entonces estamos como haciéndole ojitos al pecado, como que nos gusta la situación. Y lo digo así, lo hablo en primera persona porque uno ha pasado también por esos momentos, en situaciones donde tal vez el pecado le tiente, como que le llame la atención, como que uno hace ese correteo y esa risita. Quiere Dios a través de este mensaje es entendernos que cuando nosotros decimos no a lo incorrecto, es un sí a Dios. Tal vez en este momento muchos de los que estamos aquí estemos pasando por situaciones difíciles, y a veces el enemigo trae a nuestra mente palabras como, hombre, ¿para qué vas a la iglesia? Tanto tiempo sufriendo y nada que Dios te solucione esta situación. Y a veces en medio de la angustia uno puede pensar muchas cosas, y el enemigo puede traer a nuestra mente muchas decisiones hasta fatales. Pero mis hermanos, en el nombre de Jesús les digo que un no a lo incorrecto, un no al pecado, es un sí a estar más cerca de Dios. Tal vez en este momento haya un joven pensativo con alguna situación, que en su universidad le estén invitando a no tener los hábitos cristianos, a no vestirse de la manera en que nosotros estamos, a no actuar de la manera en que nosotros hacemos. Y eso puede generar confusión para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes. Pero mi querido joven que está aquí, que está escuchando, que va a escuchar este mensaje, un no a lo incorrecto es un sí a Dios. Porque la vida del hombre, mira, nosotros estamos tomando decisiones todos los días, hermano, desde que nos levantamos estamos tomando decisiones, y hay decisiones que son muy fáciles, como qué camisa me pongo, si es azul, si es blanca, si las mujeres hoy nos vamos en zapatos o nos vamos en tenis para el trabajo, si hoy hacemos frijoles o hacemos lentejas para el almuerzo. Los jóvenes definen si van a estudiar, si quieren dormir un poquito más, bueno, los que tienen esa oportunidad. Y toda la vida, todo nuestro día a día está basado en tomar decisiones, y son decisiones que no pueden afectar nuestra vida. Pero sí hay decisiones que nos llevan a nosotros a meditar y a pensar con el corazón y a ir un poco más allá, que no podemos tomarlas a la ligera. Sí hay decisiones que nosotros necesitamos meditarlo y hablarlo con Dios.
Y a veces tenemos la respuesta de Dios, es que siempre hemos tenido la respuesta de Dios, porque todo lo que Dios quiere para nosotros está en la Biblia, allí podemos encontrar. Lo que pasa es que a veces nuestro pensamiento nos lleva obviamente a definir tal vez lo que nosotros creemos más fácil, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Tal vez por escabullirnos, por escapar de un problema, nos vamos por la tangente, por el camino más fácil. Pero también podemos encontrar, hermanos, de que las pruebas a las cosas difíciles por las que nosotros nos enfrentemos son esos momentos en los que nosotros podemos prepararnos, en los que somos probados por Dios para poder salir y poder proclamar la victoria de Él. Bien, hay momentos en los que nuestros pensamientos claudican, en que nosotros estamos en situaciones difíciles y uno ve en los cultos, uno ve en las transmisiones, en todos estos programas que la iglesia hace y gracias a Dios por ello y que los hermanos hacen, porque hay personas que dejan sus peticiones. Pido oración por mi hogar, pido oración por mi esposo, pido oración por mi hijo, pido oración por mis nietos y gracias a Dios por eso, pero nosotros también debemos actuar en ese sí para Dios y no para las cosas del mundo. Porque a veces cuando nosotros estamos en esas situaciones en el que claudicamos, mire como desde el punto psicológico yo veo que Dios hace todo tan perfecto, porque en algún momento tuve la oportunidad de hablar con alguien que delinquía en su vida pasada y yo le preguntaba cuando iba a cometer un robo, ¿qué pasaba por su mente? ¿Sentía miedo? Y él decía, sí, yo sentía miedo. ¿Y usted sabe que eso es malo? Y me contestaba, sí, yo sé que eso es malo. Y eso me llevaba a reflexionar que aún a las personas que están en el mundo, a las que no han aceptado y no tienen a Dios en su corazón, la mente les habla sobre lo que está mal y lo que está bien. Y anoche que estaba dando una lectura nuevamente a este mensaje y repasándolo nuevamente, yo decía, hasta pasa con las personas que deciden ser fieles a su pareja. ¿Por qué no se muestran en su infidelidad ante todo el mundo? ¿Por qué se esconden? Porque saben que hay algo que está mal, porque saben que están actuando. Y esa es la mente y nuestros pensamientos. Y muchas veces es Dios hablando, hombre, eso no está bien, eso que estás haciendo no está bien. Y en muchas de las situaciones que nosotros podamos pasar en ese momento, tal vez estemos en eso mismo. Esta conversación me está generando incomodidad, este chat que estoy teniendo con esta persona que estoy conociendo me está generando intranquilidad. O sea, no es lo que Dios quiere para mi vida. Este viaje que voy a hacer, este negocio que voy a hacer, no me genera la paz y la tranquilidad que debería tener. Entonces, tal vez es algo que puede afectar mi vida cristiana. Pero cualquier momento, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, cualquier momento, cuando nosotros definamos un no, porque eso afecta mi integridad con Dios, es el momento justo para apartarme del pecado y acercarme más a Dios. Y es una palabra muy corta, solo son 2 letras, que no es difícil, mi hermano, pronunciarlo, solamente hay que tener determinación. ¿Cuál determinación? La que tuvo Daniel cuando lo estábamos leyendo. Esa determinación que me dice, yo no quiero contaminarme con eso, no quiero. Esa misma determinación que tomó Moisés cuando dijo, yo no quiero ser parte, no quiero pertenecer a ese linaje, no quiero su estatus social, no quiero estar allí vinculado. Y nosotros muchas veces podemos definir, sí, yo soy de este mundo, estoy con mis compañeros en la oficina, estoy en mi trabajo en la empresa, pero yo no quiero pertenecer a eso que ustedes hacen porque yo soy hijo de Dios y mi actuar es totalmente diferente. Y cuando yo defino eso, cuando yo determino eso para mi vida y me alejo del mundo, hermano, mi hermana, me acerco más a Dios. Es ese no también que lo tomaron estos 3 jóvenes. Yo no me contamino, no voy a tener esa idolatría, no voy a tener esos dioses porque ya tenemos uno y adoramos y Él es suficiente. Y eso me les llevó a tener el respaldo de Dios en el horno de fuego. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros decidimos no contaminarnos con esas cosas que están en el mundo, con lo que ofrece el mundo, porque tal vez a la vista, a nuestros ojos, esto puede ser llamativo, pero Dios nos va a elegir. Ya Él, como un buen papá amoroso, nos dio toda la directriz y todo lo que nosotros necesitamos. Ya Él nos dio todo lo que nosotros debemos hacer y eso está a la luz de la palabra de Dios. En este libro nosotros encontramos la manera de actuar y muchas veces
aunque tenemos la palabra de Dios y aunque tenemos la Biblia y aunque escuchamos cuando vamos a los cultos y cuando estamos en reuniones y todos los mensajes nos indican en cómo actuar dentro de nuestro camino cristiano y estamos en situaciones, nosotros a veces somos tan tercos que aún después de todo eso todavía estamos buscando el consejo del pastor en cómo actuar cuando nuestra mente ya nos está diciendo no es lo correcto, no es la manera correcta. Y no sé por qué Dios en ese momento puede, en mis palabras, hablar de una situación que se puede estar presentando en el lugar, porque ni siquiera lo tengo aquí escrito dentro del bosquejo que escribí. Pero es que el mundo ahora está tan difícil y Dios está atacando tanto a los hogares que percibo que para el enemigo es muy fácil desestabilizar un hogar porque sabe que se descompone una familia. Y sin una familia sólida, la sociedad no está sólida. Y por eso nosotros, como padres de familia y como cristianos, debemos cuidar mucho y preservar esa unión familiar y la integridad en mi hogar. Que no seamos solamente las familias de la iglesia que aparenten vivir bien, sino que realmente seamos las familias que vivimos bien delante del mundo y en la intimidad. Que estamos bien aquí con mi pareja, con los hijos, que tenemos una vida íntegra, que nosotros realmente tenemos a Dios como centro de nuestro hogar, que no seamos los servidores que aparentamos estar bien. Decía mi pastora hace unos días, aquí todos pueden venir enchaquetados, con blazers, vestidos muy bonitos, pero Dios es el único que conoce realmente cómo estamos. Tal vez nos podemos presentar ante Dios de una forma y una apariencia, nos podemos presentar en la iglesia de una apariencia adecuada, como un cristiano adecuado, pero en la intimidad muchas veces le estamos diciendo sí al pecado y sí a esas cosas que están afectando a nuestra vida. Y eso es muy importante porque son determinaciones que marcan mi destino. Un no me puede a mí separar de una situación más difícil o de una prueba muy grande o tal vez un castigo que pueda tener una consecuencia por mi actuar incorrecto. Y a veces nosotros, por quedar bien con el mundo, decidimos quedar mal con Dios. Entonces, si hay momentos o situaciones en los que nosotros debemos marcar nuestra diferencia y determinar que somos creyentes y que no queremos, y nosotros a veces por quedar bien en el trabajo, por quedar bien con el jefe, por quedar bien con los compañeros o en la sociedad, que no me vean como una persona amargada, podemos decir sí y estamos metidos allá compartiendo cosas que no nos convienen a nuestra vida cristiana. Pero eso también me lleva a como a dar un retroceso en este camino y un pasito atrás dentro del camino que nosotros estamos y a la meta a la que queremos llegar. Y ese es el mensaje en esta mañana, mis hermanos. La importancia de nosotros saber determinar y elegir lo que nosotros queremos para nuestra vida. Mire, un no es una palabra de 2 letras que marca un destino y puede encaminar nuestra vida por el rumbo correcto o el rumbo incorrecto. Y que Dios nos dé la sabiduría para nosotros discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que nosotros necesitamos. Y digo discernir porque ya tenemos la dirección de Dios desde su palabra, cuando nosotros estamos en los mensajes. Si ustedes están prestando atención a todo lo que se predica en la iglesia, todo nos está diciendo, sí debemos hacer esto, no debemos hacer esto, sí debemos hacer esto. Y nosotros debemos tener esa capacidad y pedirle a Dios la capacidad de poder discernir y entender, entonces apropiar para mi vida y para ese momento que yo tengo, para esa situación difícil que yo tengo, cómo debo de actuar, cómo debo comportarme como mamá, como papá, como compañero de trabajo, como hijo, cómo debo ser, cómo debo relacionarme con los demás, porque eso es lo que necesitamos. Siempre, mis hermanos, siempre, en el nombre de Jesús, decir no al pecado, pero para acercarme y decir sí más a Dios. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51,
o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor.